Damos la bienvenida a todos y a todas mis amados en este hermoso día. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Que Dios sea hoy hablando a nuestra vida. Vamos a abrir de inmediato la escritura, la palabra de Dios en el Sermón del Monte, este gran pasaje de la Biblia que el Señor nos dejó escrito, donde hay una cantidad de formación, de conocimiento dado por el Señor Jesucristo aquel día que estaba reunido con sus discípulos en ese monte y quedó registrado como el gran Sermón del Monte. Y vamos al versículo 13 del capítulo 5 del libro de Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, a partir del verso 13. Estamos en nuestra serie que hemos titulado El carácter del cristiano. Y hoy vamos a tocar un tema que he titulado La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y así comienza este pasaje diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a comenzar definiendo qué es esto de la sal. ¿Qué es la sal? Y nosotros sabemos que la sal es un condimento, es lo más común que nosotros hemos escuchado de la sal. Pero es un condimento que es el más antiguo usado por el hombre. Ya para el año 2700 antes de Cristo, escúcheme, en 2700 años antes de Cristo, en China se usaba ya la sal para sazonar la comida. Es decir, que eso no es nada nuevo. 2700, imaginemos, 2700 años antes de Cristo ya la estaban utilizando. El libro más antiguo que encontramos en la Biblia es el libro de Job, y ya hace mención de la sal. En el libro de Job, capítulo 6, verso 6, dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Y hace un interrogante. Y obviamente nosotros sabemos que comer, valga la redundancia, una comida sin sal es algo insípido, algo que no agrada. Dice que habrá gusto en la clara del huevo. Comer huevo sin sal es muy desabrido, es algo que para el paladar no es tan apetitoso. Entonces noten que la sal es algo que no es nuevo, repito, sino que es algo que se ha llevado hace mucho tiempo y se tiene ahí como algo importante. Y lo que vamos a estar analizando es por qué el Señor toma ese símil de la sal para compararnos a nosotros. El uso de la sal lo tenían desde hace mucho tiempo los primitivos como un elemento esencial para la conservación del alimento. Ahora, esto es importante, los conceptos de la sal, porque todo esto lo vamos a llevar a la parte espiritual y a la aplicación personal. Entonces la sal la utilizaban como un conservante de alimentos. Y eso, en la antigüedad se trataba como un producto muy apreciado. En ese entonces, habida cuenta, no había neveras ni lugares donde conservar el alimento. Entonces la manera como conservaban los alimentos eran con sal. Incluso llegó a llamarse, a tener un título que fue el oro blanco. La sal era muy apreciada. Tener sal era algo especial. Lo que pasa es que para nosotros hoy en día tener sal es muy común. Ir al supermercado y comprar sal es lo más común y de hecho no es ni costosa. Entonces para nosotros la sal pues no tiene mayor valor, mayor precio. Pero en ese entonces la sal era algo muy valioso, el oro blanco. Y la sal, esta palabra sal viene de un vocablo latín que es la palabra salarium, que es de donde nosotros conocemos un término que es muy común hoy en día, que es la parte salario. Es decir, que la palabra que nosotros conocemos hoy en día, salario, se deriva de esta palabra sal. Ahora, viene una pregunta: ¿qué tiene que ver la sal con el salario? ¿Por qué se le colocó ese término cuando se le paga, dice, ahí le pago su salario? ¿Por qué se le llamó así? Ya sabemos que entonces viene de la palabra sal. Y es muy sencillo poder entender eso, y es que a los soldados en la antigua Roma se les retribuía su trabajo con una porción de sal. Es decir, la manera como se les pagaba a ellos era a través de una porción de sal. La sal era pues su salario que conocemos hoy en día. Cuando estos soldados salían a la guerra, salaban los alimentos para mantenerlos en buen estado durante largo tiempo. Entonces se dice que la sal por lo menos tiene cerca de unos 14,000 usos que son de beneficio, y son 14,000 usos diferentes. En cantidades adecuadas
dicen los expertos, las personas que trabajan el tema y que conocen de salud, dice que en cantidades adecuadas, escuchen, en cantidades adecuadas, la sal ayuda para regular el ritmo cardíaco. La sal previene espasmos musculares, evita la osteoporosis, por ejemplo, regula el sueño, mantiene el equilibrio entre el azúcar en la sangre. Entonces, noten que la sal tiene muchos beneficios y de hecho el cuerpo humano no puede vivir sin sal. Es muy importante para el cuerpo humano la sal. Sin embargo, nosotros sabemos, como todo, que la sal en exceso, el consumir sal en exceso, produce también daños al cuerpo humano. Y uno de ellos es la alteración de la hipertensión. Entonces, noten que la sal, por una parte, ayuda, sirve, pero en exceso ya genera también problemas. La presencia de la sal en los alimentos puede generar un sabor, bien sea o agradable o desagradable. Cuando uno le coloca la sal adecuada y consume un alimento y dice, está excelente, es agradable al paladar. Pero si le coloca uno mucha sal, entonces no, yo no quiero comer eso está muy salado, eso es muy desagradable. Y entonces uno dice, no, yo la verdad, esto no lo como porque es que está muy salado. Entonces noten que según la porción que contiene, bien sea menos sal o más sal, equilibra y es agradable o es desagradable al paladar. Por eso es que es importante aquí tener la medida exacta de sal. Una pizca de sal, por ejemplo, ayuda para que la leche se conserve más. Entonces, si está la leche ahí, le dan una pizquita de sal y dicen que la leche se puede conservar mucho más. Para las personas que les gusta hervir los huevos, bien sea tibios o bien sea cocinados, entonces se dice que una pizquita de sal cuando están hirviendo los huevos ayuda, primero para que no se rompa la cáscara y segundo, cuando se vaya a pelar el huevo, se pueda pelar más fácil. Entonces noten que son cosas que son sencillas, pero bueno, la sal tiene algo importante. Por ejemplo, la sal se usa para conservar las pieles. Cuando están curtiendo el cuero, entonces le aplican mucha sal para conservar la piel. Cuando una persona está, por ejemplo, tinturando una prenda y para que se conserve más la tintura, entonces sugieren colocarle algunas cucharadas de sal para que la pintura de esa tela se pueda conservar más. La sal se utiliza para fabricar vidrio, para fabricar cosméticos, para fabricar el plástico. Y podríamos seguir, pero no es el tema hoy, podríamos seguir enumerando los usos de la sal, pero por ahora digamos que basta con tener este tipo de cosas. Ya les digo, son más de 14,000 usos que se le podría dar a la sal. Pero vamos a entrar a la escritura y vayan por favor a Marcos capítulo 9, verso 50. Ya teniendo estos conceptos en la mente, podemos entender por qué el Señor Jesucristo nos compara con la sal. Dice Marcos capítulo 9, verso 50, buena es la sal. Diga conmigo, buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué lo sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Noten aquí la palabra que me llama mucho la atención y es que se dice tened sal. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto de tener sal? ¿Cómo así que la sal nos ayuda para tener paz los unos entre los otros? Vamos a mirar esto que es bien importante, porque es que además la sal, de todo lo que hemos mencionado, la sal ayuda mucho para purificar. Además de preservar, ayuda mucho para purificar. Y tiene mucho más valor simbólico en lo que tiene que ver con la concertación en un pacto, por ejemplo. En aquellos tiempos, si uno mira Levítico capítulo 2, verso 13, o Números capítulo 18, verso 19, se habla de los pactos de sal. Era algo que era algo simbólico. Entonces, si alguien quería hacer un acuerdo, entonces vamos a hacer un acuerdo entre tú y yo, y para eso tú vas a traer un puñado de sal, yo voy a traer un puñado de sal, y hacemos este pacto. Mezclaban la sal y decía, listo, ya tenemos el pacto. Ahora, si tú quieres romper ese pacto, entonces separa la sal que tú trajiste y yo separo la mía. Y eso naturalmente pues sería imposible, ¿verdad? Si nosotros tomamos 2 puñados de sal, los mezclamos y luego tratar de separarlos es complicado. Entonces lo utilizaban como un pacto de sal, es decir, una demostración de algo que se hacía que era completamente, no se podía romper, no se podía deshacer. Entonces la sal, noten que era una demostración como de lealtad, de fidelidad.
que eso allí ayudaba a que las personas pudieran estar en paz. El apóstol Pablo también habló sobre la sal y en Colosenses capítulo 4, verso 6, dijo lo siguiente. Colosenses 4, 6. Aquí me llama mucho la atención cuando el Señor dijo, tened sal, y estuve analizando un poco esto. ¿Cómo es eso de tener sal? ¿Cómo es que Dios nos pide a nosotros que tengamos sal? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso que el Señor dice? Dice Colosenses capítulo 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora surge otra pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? Jesús les habla a ellos, ahí en el pasaje que comenzamos estudiando hoy, Mateo 5:13, les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Esto quiere decir lo siguiente, mis amados, que al nacer de nuevo una persona ya tiene la capacidad o la cualidad de sazonar, de poner el ingrediente necesario en la porción exacta a las cosas de la vida. Repito, cuando la persona nace de nuevo, ya tiene. Noten que aquí hay una palabra que es importante que dice vosotros sois. No está diciendo vosotros seréis, sino que ya esto lo está dando como un presente. Ya nosotros cuando nacemos de nuevo, entonces tenemos la capacidad y la cualidad. Recuerde que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros podemos tener unas decisiones muy ecuánimes, muy equilibradas de lo que tenemos que hacer. Ni mucho ni poco. Ya nosotros por la palabra vamos balanceando nuestra vida y ya podemos tener la capacidad o la cualidad de sazonar, de poner ese ingrediente necesario en cada etapa de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida. El discípulo, noten que no llega a ser sal, sino que ya es la sal de la tierra. Ustedes y yo, el Señor ya nos da ese calificativo, vosotros sois la sal de la tierra. La palabra que se tradujo aquí como sal viene del griego halás. Y esta palabra halás, por supuesto que ya se traduce en primera instancia como condimento, pero tiene también un sentido figurado que se traduce como, escúchenme por favor, prudencia. Prudencia. Por eso cuando el apóstol Pablo en el pasaje que leímos anteriormente de Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, que podríamos fácilmente decir, sazonada con prudencia, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y aquí la palabra clave entonces para analizar en este momento es la palabra prudencia. ¿Qué se entiende por prudencia? Que el Señor dice que nosotros debemos ser muy prudentes, porque la prudencia que nosotros tengamos en nuestras palabras nos van a ayudar a tener una mejor comunión con los demás. Y el Señor le dijo a sus discípulos, para ir entendiendo cosas, el Señor dijo, ustedes tienen que ser prudentes, sean muy sabios. Ahora esta palabra prudencia se traduce como cautela, se traduce como moderación, se traduce como equilibrio, y se traduce también como balance. Tengan unas vidas balanceadas. También en el diccionario se traduce esta palabra prudencia como sensatez, buen juicio. El diccionario real de la Academia de la Lengua Española define la palabra prudencia como una virtud que consiste en discernir o en distinguir lo que es bueno o lo malo para seguirlo o huir de ello. Noten que tienes que ser muy prudente, tienes que ser muy cauto, tienes que ser muy sensato, tienes que estar muy alerta, muy pendiente para tomar decisiones en esta vida. Y eso es lo que el Señor allá, sentado en el monte, en ese sermón le dice a ellos, ustedes tienen que ser muy sabios, muy sensatos, tienen que manejar las cosas con mucha prudencia. Y dos de las cualidades de la sal que el Señor, digamos, tiene en mente para decirle a sus discípulos eran, número uno, recuerden, ustedes tienen el poder de conservación. Y número dos, ustedes tienen que tener esa cualidad de dar el sabor y el sazón preciso. Eso somos nosotros en esta tierra, mis amados. Jesús nos pide que nosotros conservemos, que nosotros guardemos, que guardemos y conservemos ¿qué?
que guardemos y conservemos las verdades del Evangelio, que estemos muy pendientes, que seamos muy astutos, muy equilibrados en tener la palabra de Dios y conservarla, pero también en aplicar esas verdades que ya nosotros conocemos en la medida exacta para darle el verdadero sentido, para darle el mejor sabor a las cosas que nos pasan en esta vida. Cuando nosotros nos vamos a los dos extremos encontramos el problema. Por eso el Señor habla de un balance, habla de un equilibrio. Cuando se toma la palabra de Dios de una forma ligera y entonces se entra en un libertinaje, sí, tenemos la palabra de Dios, sí, asistimos a una iglesia, pero de una forma muy ligera, entonces la sal es desabrida y realmente no se nota si es un cristiano o no es un cristiano. Está tan insípido que ni siquiera se nota eso. ¿Por qué? Porque sí se tiene sal, digamos, la palabra se tiene, pero pues no se aplica y entonces pues no sirve para nada. O cuando se va al otro extremo de la vida cristiana, donde se le coloca mucha sal y entonces el otro extremo es el legalismo y entonces todo el tiempo es condenación, todo el tiempo es crítica y una cantidad de cosas, esto es malo, esto no haga, esto. Y entonces los dos extremos noten que son malos. Por eso el Señor habla de un balance, de colocar la palabra de una forma sensata, de una forma inteligente, pidiendo el discernimiento de saber lo que es lo bueno y lo malo y poder tomar decisiones muy ecuánimes, muy balanceadas en la vida. En el libro de Apocalipsis, para que abran ahí su Biblia, el Señor le habla a una iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, la cual se constituye como, digamos, de un prototipo de lo que Él espera encontrar en nosotros cuando vuelva. Y aquí hay dos cosas importantes que vale la pena, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta, porque el Señor calificó bien y le dio un buen concepto a eso que estaba haciendo esa iglesia. Mismas cosas que nosotros también podríamos hacer y que cuando el Señor venga nos pueda hallar en esas dos cosas que para Él son importantes, que para Él tienen gran valor. Y acompáñenme ahí por favor Apocalipsis capítulo 3 a la altura del verso 8. Dice la Escritura: yo conozco tus obras. Noten que el Señor sabe absolutamente todo, mis amados. Dios no necesitamos decirle nada, Dios no necesitamos apantallarlo, Él conoce absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y eso es muy importante y eso nos ayuda a tener el temor a Dios. El saber que todo lo que nosotros hacemos, lo que hagamos, lo que digamos, lo que miremos, el Señor lo conoce. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Puertas abiertas. ¿Por qué? Mira, que es lo importante, mis amados, que el Señor abre puertas. Muchos oran: Señor, ábreme puertas. Señor, estoy mal en esto. Señor, estoy mal en lo otro. Por favor, Señor, ábreme puertas. Algunos piden financiera. Señor, ábreme puertas en la parte espiritual. Señor, ábreme puertas en la parte sentimental. Señor, ábreme puertas en el negocio que no quiere avanzar, que está estancado. Señor, por favor, ábreme puertas. Muchos utilizamos ese término pidiéndole a Dios que nos abra puertas. Y aquí el Señor está diciendo algo importante. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Es decir, ¿de qué manera es que Dios o por qué Dios abre una puerta? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, noten dos cosas, por favor, esto para mí es como el centro del mensaje. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas importantes. Observen las dos cosas que esos cristianos de Filadelfia hicieron. Repito, mismas que nosotros podemos hacer. Lo primero que encontramos aquí es que, dice la Escritura, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. La palabra guardado aquí significa conservado. Recuerde la sal, conservado. Pero también significa obedecido. Noten que aquí una de las enseñanzas que nos está dejando en esta mañana es que cuando nosotros obedecemos la palabra, el Señor abre ¿qué? Puertas. En contraposición a eso podríamos decir que cuando nosotros desobedecemos la palabra, las puertas se cierran. Secreto para abrir puertas: caminemos en obediencia a la palabra de Dios. Has guardado mi palabra. ¿Qué conservó la iglesia en Filadelfia? Conservó las verdades del Evangelio, sin diluirlas, para que no perdieran el sabor. Eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día en la iglesia en forma general. Que si bien es cierto, se predica la palabra de Dios, pero es una palabra diluida, es una palabra desabrida. Es como si nosotros queremos hacer una caneca de limonada y entonces a esa caneca de limonada le vamos a exprimir un limón y nos vamos a tomar esa limonada y es desabrida. Así está hoy la palabra de Dios, desabrida completamente. ¿Por qué? Porque se le ha quitado la esencia,
se le ha quitado el sabor, y el sabor y la esencia es la palabra de Dios como tal. Entonces hoy la iglesia predica una cantidad de cosas y de temas que son interesantes para subir el ego, para esta tierra, pero que realmente en lo espiritual no están dando la esencia que tienen que dar. Entonces conservar, esta iglesia de Filadelfia conservaba las verdades sin diluirlas para que no perdiera el sabor. Guardaban la palabra, defendían la palabra de Dios. Ellos sabían que si Dios lo decía, así iba a ser, y ellos defendían eso. Si uno va a preparar, por ejemplo, una olla de sopa para 10 personas y entonces le coloca 5 gramitos de sal, cuando uno prueba esa sopa no sabe a nada, está insípido, ¿verdad? Es esa sopa insípida. Ahora, pero si tú vas a preparar esa sopa para 10 personas y coges 1 kilo de sal y le echas 1 kilo de sal a la sopa, ¿cómo queda esa sopa? No, esto tampoco sirve para nada, mis amados. Por eso lo que el Señor nos está mostrando es que hay que usar la cantidad exacta de sal para que tenga buen sabor. Diga conmigo, utilizar la cantidad de sal para que tenga buen sabor. Lo mismo sucede cuando se dice, ha guardado mi palabra, ya les he dicho. O sea, nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, tener conocimiento de Dios, pero pedirle la sabiduría para la aplicación de la palabra en nuestra vida. Ni que quede insípida, ni que quede tampoco tan salada que la gente diga, yo no quiero, no me hable de ese evangelio porque es que eso es terrible, eso ustedes condenan a todo mundo, eso tampoco, a todo mundo censura. Entonces, mis amados, mantengamos siempre el equilibrio. Entonces, lo primero que hacía esta iglesia allá de Filadelfia era que guardaba la palabra. Pero lo segundo que dice acá, dice, no has negado mi nombre, no has negado mi nombre. Aunque hacerlo provocaría de cierta manera, como lo vimos ayer, persecución, ataques verbales, aún ataques físicos. Esta iglesia era fiel, mantenía el nombre, o sea, no negaban el nombre del Señor. Yo soy cristiano, yo soy un cristiano, yo no tengo que negar que soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, para mí Jesús es lo más importante, y la gente lo criticaba, es que usted es un fanático, a mí no me interesa lo que usted me diga, lo único que yo sé es que yo amo a Jesús, Jesús es todo para mí, y para mí es lo más importante en esta vida, es Jesús. No negaban el nombre de Jesús, no tenían vergüenza, no se sentían como que, no, mejor para que no tengamos problemas con la gente, para que no tengamos problemas con nuestra familia, no, digamos que nosotros no somos cristianos, simplemente vamos a una iglesia y yo entré a esa iglesia porque me forzaron, pero no, yo no soy cristiano, no, ellos decían, yo soy cristiano, y daban testimonio y decían, sí. Por eso noten que la sal en la Biblia tiene diversos símbolos en la escritura, y por ejemplo cuando se les ofrecían sacrificios, y aquí algo bien importante también que es entender esto, la sal en la Biblia tiene unos símbolos que son muy importantes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se ofrecía un animal en sacrificio, usted sabe que ellos nos daban en cualquier animal, ¿no? Ofrezcámosle a Dios este que es como medio tuerto, entonces démosle este animal al este que tiene una patica quebrada, démoselo como sacrificio. No. Ellos, ustedes saben que siempre daban lo mejor al Señor. Las primicias de la cosecha, de la mejor cosecha, los mejores frutos, se los presentaban al Señor. Del mejor ganado, buscaban de entre todo el ganado, ya este es el mejor ganado, vamos a ofrecerle lo mejor al Señor, que es una actitud que nosotros debemos tener. Lo cual habla que al Señor se le va a ofrecer lo mejor de nuestro ser, lo mejor de nuestra vida, las mejores horas, los mejores años de nuestra vida, tenemos que ofrecérselo al Señor. Enseguida el sacerdote esparcía sal sobre el sacrificio. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 43, versos 23 y 24, si ustedes quieren ir a acompañarme allá o lo toman ahí como registro. Ezequiel 43, versículos 23 y 24, dice la escritura, cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Verso 24, y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Como un símbolo, Señor, te estamos ofreciendo lo mejor para ti. Esto nos enseña, y Jesús le estaba enseñando a los discípulos, cuando tú le des algo al Señor, dale lo mejor. Entrega lo mejor. Dar lo mejor de tu ser es agradable para Dios. En el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13, habla de ese pacto de sal que nosotros mencionábamos anteriormente. Dice Levítico 2:13,
y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, como conservante de los alimentos, también simboliza incorrupción, conservación, preservación. Pero aquí hay un ingrediente también importante, es pureza. Pureza. Cuando el Señor le está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo, ustedes son puros. Yo los he limpiado, yo los he purificado. La sal era entonces algo que representaba al adorador que estaba presentando esa ofrenda al Señor. Siempre una de las cosas que mostraba es que él siempre se presentaba, como ya estudiamos acá, con un corazón limpio, con un corazón puro delante del Señor, que es como Él nos quiere ver todas las mañanas, todos los días, con un corazón limpio, un corazón puro delante del Señor. El pacto de sal simboliza el compromiso de Dios de cumplir su palabra y sus promesas. Por eso se habla que es algo que no se va a romper. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios adquiere un compromiso con alguien, Dios lo cumple. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Dios es un Dios de pacto. Recuerden, y lo hemos dicho muchas veces, no somos nosotros los que hacemos pacto con Dios, Dios es el que hace pacto con nosotros. Y de hecho nosotros vemos en la Biblia que se divide en antiguo pacto y nuevo pacto, Dios haciendo un pacto con nosotros. Mientras el sacerdote, por su parte, él se comprometía cuando presentaba el holocausto, decía, Señor, yo me comprometo, yo me consagro solamente para ti. Más adelante Dios, si ustedes conocen la historia, Dios ofreció a su propio Hijo en sacrificio. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados y lo selló con su sangre. Y en esta sangre, cuando estaba el Señor ahí en la última cena, dijo, esta sangre es mi nuevo pacto. De lo que estaba hablando Jesús es que la sal que preservaba el nuevo pacto es el Evangelio. Escúchenme por favor. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué el Señor compara ese Evangelio con la sal? Porque el Evangelio, al igual que la sal, perdura. Su palabra duraba o durará para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero dice la Escritura, su palabra no pasará. Escúchenme por favor, mis amados. Por lo tanto, la palabra es la sal que preserva las promesas de Dios. Cuando Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, está dejando claro que sus discípulos tenemos la misma función de esa sal. Nos conservamos, nos guardamos, caminamos en santidad para con Dios. Esto es muy importante, mis amados. Cuando Jesús está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, está diciéndoles, ustedes han sido separados, ustedes han sido purificados, ustedes han sido limpiados y ustedes van a ser conservados para caminar en santidad delante de mí. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando habla esta palabra de sacrificio vivo, dice de una forma voluntaria, no con presión, no porque nos toca, no, de una forma voluntaria. Dice la Escritura que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Esa palabra santo es exclusivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice. Dice el verso 2, estoy en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, es decir, no te amoldes a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten que en estos versículos el apóstol Pablo nos exhorta a ser santos, exclusivos, agradables para Dios, actuando de una manera racional, es decir, de acuerdo a los pensamientos de Dios y no mediante nuestros pensamientos. Dice la Escritura, no mediante nuevos cultos o pactos, una cantidad de cosas que dan hoy en día que no están de acuerdo a la Escritura. Pablo nos está animando con este pasaje a no conformarnos ni amoldarnos al estilo de vida de estos tiempos que son difíciles, mis amados. Que no nos adaptemos nosotros, no nos conformemos, no nos amoldemos a los pensamientos de este mundo, sino que transformemos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra mente, que nos transformemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí hay una palabra bien importante, mis amados, que es la palabra transformemos.
que toca el apóstol Pablo, sino que transformaos. Esa palabra transformaos viene de un vocablo griego que es muy conocido para nosotros, que es la palabra metamorfos, que de ahí se deriva una palabra que nosotros conocemos como metamorfosis. Y lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo en este pasaje es esa palabra que nosotros debemos descubrir, que debemos nosotros entender lo que Dios dice, para que seamos transformados, es decir, para que haya una conversión, que así como en el campo natural, como la oruga cuando hace la metamorfosis y se convierte en una linda mariposa, a eso está haciendo referencia el Señor. Que de la misma manera, al igual como la oruga se transforma y se convierte en una bella mariposa, Jesús nos pide que nos convirtamos de nuestra manera, de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra vieja manera de vivir, que nos convirtamos en esos verdaderos discípulos, que pasemos de esa naturaleza de ser gusanos que caminamos en el mundo, para que nos convirtamos en las águilas por medio de esa metamorfosis que Jesús nos ofrece, que es la palabra de Dios. Para que vivamos en ese sentido, de acuerdo a la palabra de Dios, y que seamos agradables y que seamos perfectos ante Dios, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, y eso se da cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes van a ser transformados, ustedes se van a convertir, ustedes ya no son iguales que los demás, le está diciendo a los discípulos, ustedes van a tener una transformación, y es las mismas palabras que hoy el Señor nos dice. Ustedes y yo no somos los mismos. Ya no somos esas orugas que caminábamos en el mundo, que vivíamos en el mundo de acuerdo a los pensamientos del mundo, sino que ahora el Señor nos está convirtiendo en tremendas águilas, porque Dios quiere formar eso en nosotros. Y le está diciendo, ustedes son diferentes. Dios ofreció a su Hijo Jesús por los pecados y selló ese sacrificio con un pacto eterno por medio de su sangre. Por lo cual esta palabra sal es preservar, es conservar. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Sin corrupción. El pacto que Dios hizo con nosotros es ese tipo de pactos, sin corrupción. Así es Dios con nosotros. Dios se asegura de conservarnos eternamente. Por eso nos da el regalo de la vida eterna. Dice, yo he hecho un pacto con ustedes y nadie va a romper ese pacto. Yo les hice un pacto con ustedes que les voy a dar la vida eterna y Dios nos va a dar la vida eterna. Ese pacto que Dios hizo con nosotros, nadie lo puede romper. La sangre de Cristo, que tuvo la eficacia para perdonar los pecados de los cristianos del primer siglo, tiene la misma eficacia para conservar el Evangelio. Escuchen, conservar el Evangelio para perdonar también nuestros pecados. Esa sal de ese Evangelio de esa época es igual de vigente hoy en día. Hay una ley en la física que los jóvenes conocen muy bien, y ustedes también como jóvenes seguramente que conocen, que es la ley de la entropía. Y esa ley de la entropía habla que todo tiende a envejecerse, todo tiende a acabarse. Tú compras un carro y así no lo utilices, lo metes al parqueadero y vuelves a los 5 años y ese carro está deteriorado, así tú no lo uses. Tú tienes una casa, la dejas allá 10 años y cuando vas a los 10 años esa casa está destruyéndose. Es una ley que se llama la ley de la entropía. Pero escúchenme en esto, mis amados. Una de las virtudes que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios no se envejece, que la palabra de Dios es vigente. Por eso es que la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, y cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos haciendo tesoros en el cielo. Voy terminando y quiero responder a un interrogante. ¿En qué sentido nosotros somos la sal de la tierra? Cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, ¿en qué sentido? Jesús ha dicho que sus discípulos hacen lo mismo que la sal. ¿Qué hace la sal entonces? Conserva, guarda, preserva. ¿Qué conserva, guarda y preserva el discípulo? Las cualidades aplicadas, en este caso a las verdades eternas, que nos han sido entregadas, que nos han sido depositadas. Esta afirmación, entonces, mis amados, implica también que un verdadero discípulo del Señor no mancha su vida con la inmoralidad o con fraudes, sino que se mantiene honesto, se mantiene íntegro. Nosotros no podemos caminar en esta vida con los conceptos del mundo. El que no tranza, no avanza. No. Mis amados, ustedes y yo fuimos separados. Y Dios dice, en la sal, ustedes son los que le ponen el sazón a esta tierra. Ustedes son los que marcan la diferencia.
Dios ha preservado nuestras vidas para que nosotros podamos ser testimonio de honestidad y de integridad en esta tierra. Hoy la humanidad está desabrida. Hoy no se confía en nadie. Hoy la gente anda ahí como en reserva con la gente. Dios está levantando un remanente fiel para que seamos las personas agradables a la gente. No para que tú llegues a criticar ni para que tú seas igual a ellos, sino para que tú seas muy ecuánime y la gente diga, esto sí me gusta. Esta calidad de vida sí me gusta. Esta manera de vivir sí me gusta. Esto que usted piensa tiene sentido, tiene razón. La manera como ustedes ven la palabra de Dios, esa sí me parece que es correcto. Porque es que yo he conocido unas personas que no, son terribles, que hablan una cosa pero viven otra cosa. Yo conozco otros que dicen que son cristianos pero son unos pecadores terribles. Pero en ustedes hemos encontrado algo diferente. Mis amados, ese es el propósito de este mensaje. Que nosotros no diluyamos las verdades del Evangelio. Que nosotros caminemos siempre con la medida exacta de la palabra de Dios para aplicarlas en situaciones específicas en nuestra vida. Que sepamos tomar decisiones correctas de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando. Que seamos sabios en tomar decisiones, en manejar nuestra familia. Por eso el Señor nos habló también de familias, para que tengamos unas familias al punto ideal. Esta es una constante que nosotros debemos mostrar, no solamente por temporada, no solamente aquí en la sala, sino que tiene que ser parte de nuestra vida. Que nosotros siempre tengamos en cuenta que nos debemos guardar y conservar para Dios. Que nosotros no podemos ser un alimento impuro, sin sabor o demasiado salado. Que no se pueda comer, que la gente diga, no, yo no quiero nada de eso, no me invita a eso, no quiero, no. Es que si ir a esas reuniones es convertirme como usted se ha convertido, no, yo no quiero. Al contrario, que la gente diga, oiga, yo quiero aprender de ustedes. A mí me impacta cómo su vida ha cambiado, cómo usted es diferente y yo quiero aprender de ustedes. Por favor, lléveme, nada, no sea malito, mándeme el enlace, yo quiero también aprender de ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así como la sal, el discípulo debe conservar las verdades del Evangelio. ¿Cómo conservamos esas verdades del Evangelio, mis amados? Pues fácil, a través del testimonio, a través de nuestra forma de vivir que refleje que la palabra de Dios verdaderamente mora en nosotros. No dejándonos diluir, no es que tú hoy estás conectado con las cosas de Dios enchufadito y mañana te vemos allá que te dejaste arrastrar de una persona del mundo. Ahora más que nunca es necesario entender que nosotros como cristianos debemos marcar la diferencia. Que debemos contrarrestar y contrastar contra aquellas personas que no conocen de Dios y aquí nosotros levantarnos y decir, nosotros somos diferentes. Si los demás fraudean en los negocios, en tu trabajo, ellos lo harán, pero nosotros somos diferentes. Un verdadero discípulo no busca la gratitud, no busca el reconocimiento de los hombres, sino que realmente él siempre está buscando ser agradable ante los ojos de Dios. Él no está detrás de los aplausos de los hombres, no está detrás de los aplausos del mundo. Él está detrás del reconocimiento que Dios cuando lo vea diga, verdaderamente Él es mi hijo. Que nos encuentre ahí buscando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Que cuando el Señor nos llame diga, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra. Que seamos siervos útiles. Que seamos esas personas que verdaderamente, no sé si han entendido la esencia del mensaje de hoy, que verdaderamente nosotros seamos esa sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si nosotros somos iguales que cualquier persona, desabridos, ¿con qué será salada? O sea, el Señor dice, ustedes son los que van a marcar la diferencia en este tiempo. Ustedes son los que tienen que darle ese toque especial a la vida. Dice, si se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si nosotros nos desvanecemos, si nosotros somos iguales que la gente del mundo, si nosotros somos del mundo. Mire, esta palabra me llamó mucho la atención, desvanecer, porque es la palabra griega moraino, y moraino tiene significados, uno literal y otro alegórico. El literal es, si se desvanece pierde el sabor, ese es el literal, pero el simbólico dice, si ustedes se vuelven necios y hacen lo mismo que el mundo, y se enloquecen haciendo lo mismo que el mundo, ¿qué sentido tiene? No sirve para nada. Por eso es que es muy importante, mis amados, en la vida cristiana mantener el equilibrio. Por eso oramos a Dios siempre para que nos ayude a tener el mejor entendimiento cuando nosotros exponemos la palabra, para tener una vida balanceada, para que ustedes y yo podamos caminar en esta tierra completamente balanceados
y que no nos vayamos ni para un lado ni para el otro lado. Si ustedes pueden ahí, por favor, abran sus Biblias en 1 Timoteo y termino este mensaje hoy leyendo este pasaje del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante. Solo para que ustedes lo tengan, lo escuchen, lo tengan en cuenta. Dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, que busca siempre lo eterno. Cuando tú encuentres la palabra piedad, es lo eterno. A la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, que toman las cosas de Dios como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia, dice la Escritura, y la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, como dice la Escritura, contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así como hay mensajes, como hay predicaciones, como hay doctrina que nos ayuda para seguir adelante y estar firmes, también en este tiempo estamos invadidos de muchas corrientes doctrinales que lo que están haciendo es dañando el cuerpo de Cristo, dañándole el corazón a las personas, poniéndoles toda su fe y su esperanza en lo material de este mundo y alejándolos de las cosas eternas. Que Dios añada a esta palabra sabiduría, que Dios añada a esta palabra discernimiento, para que tú puedas tomar lo bueno y que en ese sentido tú digas: yo voy a caminar siendo esa sal de esa tierra. Por favor, inclina ahí tu rostro y demos gracias al Señor. Digámosle: Señor, que nosotros nunca perdamos ese sabor, Dios. Te damos gracias porque podemos entender, Señor, a lo que te referiste cuando le dijiste a tus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra que preservamos, Señor, tus verdades a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Esa sal que tú dijiste que era buena. Queremos ser esa buena sal, Señor. Queremos ser esos buenos cristianos que no se corrompen, que no se dejan arrastrar por el mundo. Esos buenos cristianos que renuevan día a día su mente, que cada día cambian su conducta, que cada día se van renovando, que van quitando la envidia, que van quitando el rencor, que van quitando los pleitos, que van arreglando las cosas los unos con los otros. Queremos ser esa buena sal, pero me preocupa esto que dice la Escritura: pero si la sal se desvaneciere, no sirve para nada. Señor, por favor, ayúdanos a preservar tu palabra, a seguir por esta línea, a seguir entendiendo tu palabra, para que nosotros podamos ser marcados y podamos dar un fruto de personas verdaderamente cambiadas, que inspiremos a otros a caminar contigo, Señor. Nos comprometemos contigo, Señor, a quitar cualquier mancha de nuestras vestiduras, con la convicción, Señor, que tú las consolidarás en nosotros, que tú, Señor, cada día estarás con nosotros, que cada día que nosotros nos decidamos, Señor, a dejar aquellas cosas del mundo, tú nos guardas, tú nos preservas, Señor. Sabemos que tú nos has dado una promesa, Dios, hoy queda muy clara que las promesas que tú das, Señor, se van a cumplir, y eso nos llena de fe, nos llena de esperanza para seguir adelante. Señor, te damos muchas gracias, y que esta palabra, Dios, sea una palabra de bendición a mis hermanos que han escuchado y las personas que posteriormente escucharán este mensaje, que esta palabra, Señor, llegue a sus corazones y que podamos entender que fuimos colocados en esta tierra, que hemos sido dejados para ser esa sal en esta tierra, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.